Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo capítulo de Conclusión TV. Estamos en la idea de poder participar de alguna mirada respecto de lo que se viene tratando en lo que es este marco que nos ofrece la información mediática general, en cómo se está abordando el tratamiento de lo que es la renegociación de la deuda a través del ministro Guzmán y qué es lo que dicen algunos voceros del gobierno. Todos sabemos, y creo que se ha hecho carne a título de dicho popular, que hay que ver cuál es la letra chiquita cuando vos firmás frente al abogado. Muchos abogados te enseñan, te dicen, en civil no firmes nunca nada, y en el tema penal decís siempre que no. Pero este es un tema urticante, y es muy difícil decirle a quien se le debe tanta plata, no firmo. Y mucho menos si algunos de aquellos que eventualmente se nos ofrece como negociadores y que son quien tienen la creencia sobre el país, también tienen sobre sí alguna suerte de cuco que le puede llegar a generar lo que está pasando en lo que es la justicia argentina. Por lo tanto, nosotros creíamos conveniente, para ver la letra chica de la deuda, de ir a una fuente, a un especialista. El especialista es economista y se llama Alejandro López Mieres. Así que le damos la bienvenida a este capítulo. Buenas tardes, ¿cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bien en el sentido, te digo, formal, porque hay un dicho que dice que hay que decir siempre bien para poner contento a los amigos y mal al enemigo. Pero en este caso yo quiero saber qué tan bien podemos llegar a estar los argentinos a través de lo que vos nos pueda contar. ¿Qué venís viendo en esto que se viene negociando de lo que todos siempre tememos, que es la famosa letra chica? A ver, es imposible analizar el tema deuda en Argentina si uno, digamos, de alguna forma no se remonta, sin necesidad de hacer arqueología, Sí, sí, porque sí. uno podría ver la generación de la deuda externa en los 70, la estatización de deuda privada en los 80, la valorización financiera con fuga en los 90, y fundamentalmente la gran bomba que nos dejó Macri, con el tema del endeudamiento y fuga también que hubo en los últimos 4 años. Lo cierto es que desde la asunción de Alberto Fernández, vendría a ser, y antes de la pandemia, por supuesto, el primer tema en agenda. O sea, la necesidad imperiosa de poder salir de una trampa en el cual, como en teoría de los juegos se suele decir, el dilema del prisionero, hay 3 partes. La República Argentina en su condición de deudor, los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional, que en este caso es el principal acreedor de la Argentina. Ahora, es interesante ver cómo en su condición de principal acreedor, en el mes de febrero, tira, llamémosle un salvavidas a la Argentina en condición de negociador con la deuda en manos del sector privado y de los grandes fondos de inversión, sí, en términos de que es necesario un esquema de sustentabilidad de la deuda. O sea, que Argentina no podía pagar la deuda tal cual estaba estructurada, no era sustentable y era absolutamente necesario reestructurarla. Y que en los próximos 10 años, o sea, en toda la década del 2020, Argentina tenía que conseguir una quita entre 50.000 y 55.000 millones de dólares, lo cual es un número muy, muy importante respecto a lo que es la estructura de la deuda actual. Ahora, como suelo decir, esto empezaba por partes y hay que ver cómo cierra, porque acá hay varias cuestiones. Primero, la renegociación que nosotros estamos viendo en manos del ministro Guzmán con acreedores del sector externo. En este mismo momento, esta misma semana, se va a presentar un proyecto de ley replicando la negociación que se está haciendo a nivel internacional con los bonos argentinos en dólares, pero con ley local. Sí. Que si bien es un número muy importante, en manos del sector privado habrá aproximadamente solo unos 15.000 millones de dólares, digo solo, ¿no? Sí. Y luego tenemos los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿de qué estamos hablando ahora con esta renegociación, cuyo punto de partida fue en el mes de abril, con la primer presentación ante la SEC en Estados Unidos de la presentación que ha sido rechazada por los fondos de inversión que tienen grandes porcentajes de deuda. Se calcula que
tres grandes grupos, que son el conducido por el principal fondo de inversión del mundo, que es BlackRock, el fondo Bondholders Group, que está conducido por Gramercy, y el fondo que son los que tienen los bonos del canje 2005-2010, todo ese paquete se calcula que tiene entre un 35 y un 40% de los 66.000 millones de dólares que intenta el ministro Guzmán renegociar. En el mes de abril, el día 21 de abril, se hace la primera presentación. Se calculaba en ese momento que iba a tener una quita para los bonos más cortos del 12%, había una baja muy importante de la tasa de interés respecto a los bonos actuales, digamos, a los que irían al canje, y me parece lo más importante, que eso es lo más resistido por los fondos de inversión, todos los bonos nuevos que iban a ser emitidos en las condiciones que se emitieron los bonos a partir del 2016. Y esto es muy importante. Dentro del paquete, digamos, de deuda que se va a reestructurar en este momento, hay dos grandes universos. Los bonos que vienen del canje 2005-2010, o sea, los que en el mercado se suelen denominar los bonos K, y los bonos M, todos los emitidos, digamos, a posteriori de diciembre del 2016. Tienen estructuras muy distintas porque los bonos que se emitieron a partir del 2016 vienen con los denominados cláusulas antibuitre. ¿Por qué? Porque ya en el periodo entre el 2005 y el 2016 pasaron cosas, como por ejemplo la crisis del 2008, una presión muy grande de los organismos internacionales y también del Fondo Monetario Internacional para que se agreguen estas cláusulas, que no son ni más ni menos que lograr minorías o mayorías, mejor dicho, de bonistas en el caso de que un país, un bono soberano, deje de ser pagado, y que esas condiciones, como un concurso de acreedores, digamos, que esas condiciones sean extensibles al resto de los tenedores, de manera tal que no haya buitres. O sea, que si vos de un universo de bonos juntabas una mayoría, por ejemplo, del 75%, obligaba al 25% restante a tener que asumir las condiciones que vos estabas recibiendo. Bueno, toda la propuesta del ministro Guzmán, que implicaba a una tasa de descuento del 10%, aproximadamente $40 por cada 100 emitidos, fue rechazada, como decía, por los grandes fondos, que pedían por lo menos 60. Y además un cambio sustancial en las condiciones legales. Ahora, entre abril y esta presentación última del mes de julio, hubieron negociaciones entre los fondos, pero la sensación que tengo yo, el principal acreedor de la Argentina privado, que es el fondo BlackRock, del cual si querés hablamos un poco de esto, puso condiciones leoninas respecto al canje. Cuando digo leoninas, realmente tenía que ver, por ejemplo, que si Argentina volvía a defaultear tenía que sumar 2 puntos a la tasa de emisión de los bonos, que las próximas emisiones que Argentina hiciera en el futuro, más allá de estas, el 50% de lo que recaudaba tenía que ir a rescatar deuda, que todos los bonos nuevos se hicieran con las condiciones del 2005, que era lo que explicaba antes, que no tenían las cláusulas antibuitre, y, por ejemplo, seguir presentando lo que se llama el artículo 4 con el Fondo Monetario Internacional, que son las condiciones estructurales, digamos, y una especie de reconocimiento, declaración jurada de cuáles son las condiciones económicas de la Argentina, pero extensible también a la deuda subnacional, o sea, la provincial, y la deuda privada también, del sector privado. Lo cierto es que entre dimes y diretes, la propuesta del ministro Guzmán cambia, diría, sustancialmente, llevando este valor presente a 53, 54 dólares. Cuando los fondos, hay todo un grupo de fondos que se rompieron en lo que hace a la negociación con la Argentina, o sea, el fondo Gramercy y Fintech. Quiero decir que Gramercy es un fondo muy importante a nivel mundial, que hizo muy buenos negocios con Argentina, con el canje 2005-2010, y Fintech, del mexicano David Martínez, tiene intereses muy... los tuvo en Telecom, los tiene en Telecom y en algunos emprendimientos energéticos. Supuestamente estos grupos ya aceptaron el canje, y los que están de alguna manera remisos es BlackRock. BlackRock, que es el principal. Sí. BlackRock es
te diría, si uno hiciera un ranking de Producto Bruto Interno a nivel mundial, es el tercer país en el mundo, después de Estados Unidos y de China, en cantidad de fondos que administran. Más de 7 billones de dólares, un número monstruoso. Te digo, está arriba de Japón y abajo de China en lo que hace a cantidad de plata que maneja. Se habla que mucha... Sí. No, te decía que su manager, o sea, el que lo administra, Larry Fink, tiene contacto directo con Trump. En este momento están haciendo colocaciones a partir de los rescates que está teniendo Estados Unidos con el tema de la pandemia, directamente de inversiones en economía real. Maneja, tiene acciones en 17.000 empresas en el mundo. O sea, es un monstruo. Y con esos estamos peleando. Pero ¿qué pasa? A mí me parece que la pelea no se acota a 2.000, 3.000 millones de dólares que puede haber de diferencia en lo que hace a la propuesta económica, sino precisamente a las condiciones legales que yo te decía antes. Perfecto. ¿Por qué? Porque Argentina vendría a ser el mascarón de proa de una secuencia de reestructuraciones soberanas que va a haber en el mundo producto de la crisis que estamos viviendo, y no solo soberanas, sino también privadas. Entonces, la posición, viendo que es el principal acreedor del mundo, por lo que yo te estaba diciendo, con el sector nacional y con el sector privado, estas condiciones legales que establezca la Argentina puede ser el faro para lo que puedan llegar a ser en el futuro próximo las sucesivas reestructuraciones soberanas que veamos. Perfecto, está clarísimo. O sea que detrás de la postura de Argentina se podrían colar muchos países y eso sería lo que están tratando de prever. Es como decir, bueno, se asentó jurisprudencia, ¿no? Exactamente, que en realidad ya venía sentada, porque lo que está planteando BlackRock en su propuesta del mes de junio, previo a esta presentación, no solamente choca con las pretensiones argentinas, sino con las mismas normas internacionales que está emitiendo el Fondo Monetario para lo que es la emisión de deuda soberana, y te diría que prácticamente en todo el mundo. Ahora, esta cuestión, la propuesta, y vamos a lo cuantitativo, Argentina hace un gran esfuerzo porque prácticamente sube el 50% la tasa promedio de lo que va a pagar, baja la duración de los bonos, permite muchas mejores condiciones para los acreedores, y acá es donde yo te quiero señalar una especie de trampita que lamentablemente el establishment financiero internacional logró colar. Vos habrás oído hablar y lo leerás el tema del valor presente neto. Sí. Cuando se evaluaba la deuda del canje 2005 en Argentina, también se evaluó con un valor presente neto del 10%, pero con una diferencia. Las tasas a nivel internacional en ese momento estaban en el 5 o 6%. Ahora, ¿qué pasa? Vos estás en un contexto mundial de tasa cero, y en algunos casos, como en Europa, de tasas negativas. Hablar de tasas del 10% anual son un disparate. Estamos hablando de hoy de un riesgo como que Argentina, post-reestructuración, quedara con un riesgo país de 1.000 puntos, lo cual es un número absurdo en un país que va a liberar los vencimientos durante los próximos 4 o 5 años y gracias a esto, gracias a liberar la cuenta externa, seguramente va a tener mejores condiciones de crecimiento cuando salgamos de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, a mí me parece que esta trampita del 10% enmascara que la quita no es, como lo suelen decir los fondos, del 45, del 47%, sino mucho menor. Nosotros en el instituto, en el IPIP, hicimos un cálculo muy interesante, y es evaluar la propuesta con las tasas de interés de los bonos viejos que se estaban entregando, no con este 10%. Y la quita, en este sentido, es mucho menor. Te adelanto que es prácticamente de un 27% en lo que hace a la reestructuración de la deuda en dólares y solo de un 20% en la reestructuración de la deuda en euros. Por eso no hay que darle bola a todo lo que uno escucha, a las operaciones, digamos, que uno ve en ciertos medios de comunicación, absolutamente interesados y de la mano de ciertos intereses. Sí, se entiende, y de allí que algunos también medios, ya está mucha gente sospechando que tiene intereses por haber comprado títulos o bonos de la deuda argentina.
En 2 minutos, ¿qué podríamos resumir? Porque se nos fue el tiempo, Alejandro. De todas formas, seguro vamos a abordar, y máxime que todo este tema no es un capítulo cerrado, el de la deuda. ¿Cómo lo ves? Porque ahora está la dulce espera, ¿no? Ya quedó la pelota en el otro campo, y ¿qué se viene? ¿Qué se puede venir? ¿Y cómo vamos a atajar? Argentina dijo que esta era la última oferta, dejó de lado cualquier, como ellos suelen decir, endulzante, o sea, o pagar adicionalmente alguna cantidad. Yo creo que esto puede funcionar fundamentalmente porque puso una cláusula argentina que el canje se iba a ejecutar en tanto y en cuanto se juntara el 60% de la masa crítica. Si no, se cae el canje. Entonces, esto opera de acicate, opera de estímulo a ciertos sectores que dice, si yo no participo, todo esto se cae, vuelve al punto cero y yo no sé cuándo voy a cobrar y cuánto. Entonces, a mí me parece que las condiciones de esta etapa del canje son lo suficientemente, llamémosle, estimulantes, digamos, para los acreedores, como para que entren. Es altamente probable que en algunas series no se den las mayorías necesarias, pero creo que al final del camino esto va a ser un proceso exitoso. Perfecto. Bueno, Alejandro, desde ya, gracias por tu tiempo, ha sido bastante ilustrativo, y vemos que acá empiezan a aparecer números, y el por qué entendemos la perspectiva con la cual nos estaban mirando los acreedores, y por qué fue necesario llegar a una instancia formal, aunque las negociaciones se den todos los días, de 4 veces y llegar a este punto. Está claro de que, bueno, tampoco es demasiado beneficiosa la negociación para nosotros. Y creo que los más grandes son los más interesados en cerrarlo en estos términos, y aquel que tiene algunos bonitos, si se resolvió este tema de que una vez que arregló el 60% están obligados a arreglar todo, con que BlackRock dé el OK, ya se terminó la historia acá. Sí, mejor dicho, es un faro, es un estímulo, porque no te olvides que el 40% lo tienen los fondos, el otro 60% son tenedores minoritarios o desconocidos. Entonces, yo creo que en realidad estrictamente nadie sabe cuál es el resultado al final del camino. Hay un nivel de incertidumbre muy fuerte en ese sentido, que lo tiene el mismo gobierno, lo tiene Guzmán, pero también lo tienen los fondos que detentan las mayorías. Bueno, entonces he pecado de optimista. Bueno, desde ya te agradezco tu tiempo. No, por favor, es un placer y nos vemos pronto. Sí, seguramente te vamos a estar llamando en 15 días. Sin duda, porque vamos a seguir el tema, como te digo, momento a momento, y todas las semanas vamos a tener novedades. Bueno, perfecto. Gracias por tu tiempo, Alejandro. No, bueno, por favor, un placer. Acabamos de escuchar a Alejandro López Mieres, quien es especialista y es un seguidor acérrimo de lo que es el tema de la deuda. Por eso nuestra intención de poder compartir con ustedes cuál era la opinión del economista y el especialista. Y bueno, de alguna forma enterarnos de aquellos que no se ve o no se puede leer comúnmente en los medios, entiendas esto, gráfico o digital. Así que nos llevamos 3 elementos a tener en cuenta. El tema de quiénes son los actores y cuál es el interés de cómo juega en porcentuales con respecto a las quitas, respecto de quiénes son los tenedores de bono, pero que son los más pequeños, cuál es la tasa de interés y cuál va a ser el plazo. Pero además de ese plazo, al igual que hablábamos con Juan, ese plazo, si es susceptible de ser cumplible, pero no solo en términos de lo que es el almanaque, sino también si va a estar el dinero que es necesario para que en ese plazo se cumpla. Bueno, son interrogantes que nos quedan. Nos decía Alejandro López Mieres, habrá que esperar, porque esto es un capítulo que recién empieza y veremos cómo se va a desarrollar. Así que te damos las gracias por acompañarnos en este pequeño capítulo que tenemos hoy del bloque de entrevistas, y que tiene que ver con vernos todas las tardes y encontrarnos aquí en el canal de la TV, del diario digital Conclusión. Sebastián Moreno y Aldo Batizaco te saluda y te dice que nos vamos a encontrar en el próximo capítulo.